¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrevista en el Reportero de Historia. Mi nombre es Luis Leiva. Estamos en nuestra serie de entrevistas ¿Cómo lo hizo? En esta oportunidad vamos a entrevistar al historiador chileno Gabriel Cid a propósito de su libro La Esparta Americana, Memoria, Identidad y Nacionalismo en torno a la Guerra del Pacífico, publicado recientemente, ahora en enero, en la editorial, en el sello editorial Crítica, ¿sí? Y bueno, vamos a conversar entonces con el profesor Gabriel Cid, porque tenemos muchas preguntas en torno a este tema. La Guerra del Pacífico creo que es un tema que siempre para el público peruano, chileno, boliviano, pero en general creo que es un tema que nos llama mucho la atención, y creo que esta dimensión de la guerra y la memoria nos va a dar pase para muchas preguntas, cuestionamientos, y bueno, sin más, le damos pase al profesor Gabriel Cid. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Mucho gusto. Hola, Luis. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre mi trabajo. No, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Eh, bueno, vamos a presentarlo brevemente. El profesor Gabriel Cid es doctor en Historia por la Universidad del País Vasco. Él es académico del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián, es director del programa de doctorado, es investigador del Fondesit. Se especializa en historia intelectual y cultural del siglo XIX, en especial sobre el problema de la formación republicana, las identidades colectivas y la experiencia de la guerra. Ha publicado 10 libros, entre los cuales se destaca La Guerra del Pacífico, publicado en el 2023 en el Fondo Editorial del IEP, junto a la profesora Carmen McEvoy, así que no sé, es un autor desconocido en nuestras tierras. También, bueno, ha publicado, me parece que en Taurus, Terror en Locañas también. Ha publicado también Pensar la Revolución, Historia Intelectual de la Independencia Chilena. Ha publicado Debates Republicanos en Chile, siglo XIX, con Ana María Stuben. La guerra contra la Confederación, Imaginario Nacionalista y Memoria Colectiva en el siglo XIX chileno, en 2011, y actualmente desarrolla el proyecto de investigación titulado Entre la Unión Americana y la Rivalidad Nacional, Intelectuales, Sociedad Civil y Opinión Pública en el Pacífico Sur, 1856-1883. Entonces, quería comentar preguntándole acerca del origen del libro, ¿no? Usted es un estudioso del tema del nacionalismo, la identidad chilena a lo largo del siglo XIX. Ya hemos mencionado sus libros. Eh, Va desde la independencia, pasando por la guerra contra la Confederación, la guerra del Pacífico. Eh, ¿Qué tan presente ha estado en sus trabajos, en sus intereses, el tema de la memoria? Quiero decir, si bien ha trabajado el caso de la guerra contra la Confederación, eh, el resto de sus trabajos, ¿qué tan presente ha estado? O más bien, quizás en este libro, La Esparta Americana, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es el abordaje singular que ha tenido el tema de la memoria en esta oportunidad? Mire, yo en general tengo dos líneas de trabajo. Nunca me he sentido cómodo haciendo una sola cosa y en general mi trayectoria académica se distingue entre historia intelectual, a eso me dedico, historia de las ideas políticas del siglo XIX, pero también a explorar el vínculo entre guerra y memoria. Si bien buena parte de mi trayectoria la he dedicado también al tema de la guerra, no me interesa la guerra en tanto historia militar, en un sentido convencional del término, ni historia diplomática, que dicho en términos súper sintéticos tienden a ser los abordajes más convencionales sobre los que más abunda la historiografía sobre la guerra. Tiendo a pensar que sobre esas dimensiones yo no tendría mucho que aportar ni nada original que decir. Sin embargo, considerando por un lado la recurrencia del fenómeno bélico en el siglo XIX, particularmente en el siglo XIX chileno, eh, y cómo la identidad chilena se ha forjado a través justamente de la experiencia bélica, eh, ya llevo 15 años, haciendo memoria 15 años, reflexionando sobre este vínculo, esta triada que para mí es muy importante en la configuración de la identidad nacional chilena, que es entre guerra, memoria colectiva e identidad nacional. Y digo memoria colectiva porque en general lo que a mí me interesa de la guerra no es tanto cuanto narrar las batallas, hacer una cronología de los eventos diplomáticos o militares que terminaron en la conflagración, sino lo que me interesa en general es examinar el día después de la guerra. Cómo las guerras, de alguna manera, este es para mí un principio que ha regido mi
mi trayectoria como investigador, tiendo a pensar que la guerra no culmina ni con el último cañonazo, ni con la última firma de un acuerdo de paz, sino que las guerras se alimentan de la propia historia que ellas mismas han construido a forjar. Y se expresan y se resignifican y se reformulan en las generaciones que tal vez nunca la vivieron, nunca la padecieron. Justamente esa segunda vida de la guerra es lo que a mí me ha fascinado investigar en estos 15 años. Primero en ese libro que fue fruto de mi tesis de maestría, La guerra contra la Confederación, que examinaba justamente ese momento de los 1830, que tradicionalmente en la historia chilena había sido definida como el momento, el punto de inflexión clave en la configuración de la identidad nacional chilena, eh, que fue lo que justamente abordé, y la Esparta americana, que es fruto ya de un trabajo de investigación más maduro, de un proyecto de investigación de 4 años, financiado por la Agencia Nacional de Investigación en Chile, en la cual intento ya mapear aquello que intentaba rastrear en la experiencia de la guerra contra la Confederación, en la guerra del Pacífico. Claro, son dos guerras que en general la historiografía tiende a pensarlas, sobre todo en el caso chileno, como una secuela, como si la guerra del Pacífico fuese la versión B o el segundo tiempo de la guerra contra la Confederación, cuando no tienen nada que ver, pero la singularidad de la guerra del Pacífico, y sobre esto vamos a hablar más adelante, es que coincide también con un Chile en una fase de modernización, de expansión de la esfera pública, que hace que el problema de la memoria sea mucho más persistente y sobre todo se exprese en canales harto más diversos, harto más heterogéneos de los que se había expresado, no sé, por poner un caso, en la década de los 1830 o 1840. Ok, y justo usted mencionaba que este segundo, digamos, la guerra del Pacífico ocurre hacia finales del siglo XIX, pero claro, este estudio de la Esparta americana en realidad no, no se limita solamente al periodo de 1879, 1884, sino que más bien se extiende a lo largo de la guerra, pero tiene, digamos, una extensión hasta la década de 1920, o sea, aborda más o menos un periodo de 40 años en el cual usted digamos, señala ciclos de auge, declive y incluso recuperación de la memoria acerca de la guerra del Pacífico, ¿no? Entre la población chilena que vivió en estas décadas, ¿no? En este marco de 40 años, pues, como usted menciona, ocurren una serie de transformaciones políticas, sociales, culturales, tecnológicas, vamos a hablar de eso más adelante, pero me gustaría preguntar para iniciar, digamos, así como a grosso modo, ¿qué similitudes y diferencias encontraríamos en estos discursos nacionalistas, por un lado, en la década de 1880, con los de la década de 1910, 1920? Es decir, ¿qué Mm. similitudes, qué diferencias hay entre estas, ¿no? Para mí una de las singularidades fascinantes de la guerra del Pacífico es su larga posguerra. Eh, a veces convencionalmente, por, por, por formulismo, a veces uno difiere si ponerla el fin en 1883 o en 1884. Si es Chile con Bolivia, tiende a ponerse en 1884 el fin, si es Chile-Perú, 1883, pero eso deja en olvido varias cuestiones. Por un lado, que es una posguerra que se extiende durante medio siglo, que solamente culmina en 1929 con la firma del Tratado de Lima, donde Tacna se reintegra a la soberanía peruana y Chile se queda con Arica. Digamos, durante 50 años Tacna estuvo bajo la soberanía de facto chilena. Y es una larga posguerra que hace que esos discursos de nacionalismo exacerbado, que toda guerra por lo demás tiende a estimular, no solamente en Chile, en el caso peruano, que yo también investigo la experiencia peruana y la experiencia boliviana, todos los periódicos, todo el discurso en torno a la guerra es abiertamente nacionalista, abiertamente belicista. Lo que es singular es la capacidad de migración temporal de este imaginario y su capacidad de reproducirse en generaciones que no la padecieron, no la vivieron. Este me parece que es uno de los elementos más poderosos y que para mí es sumamente relevante destacar en estos 50 años, 1879-1929. Entonces,
Claro, eso por una parte, es una larga posguerra cuya sombra llega a afectar a generaciones que no la vivieron, que nacieron después de la toma de Lima. Pero que sin embargo la experiencia bélica, a través de estos esfuerzos de memoria, pareciera que no termina de pasar, es un pasado que no termina de cerrar, que sigue estando presente, que sigue siendo contingente pese a que el humo de los cañones se ha disipado hace varias décadas. Eso por un lado. Por otro lado, eh, yo en el libro comento estas ironías de la vida. Cuando las fuerzas chilenas de ocupación están en 1882 en las sierras peruanas estableciendo cupos, esto es, haciendo extracción de recursos para financiar la campaña de ocupación en la sierra, en la Sorbonne Ernest Renan está pronunciando la conferencia seminal del estudio académico del nacionalismo, que es una nación. Y me gusta en particular esa referencia, justa, es una simultaneidad notable, porque lo que es distintivo de la formación de la nación en el argumento de Renan es la capacidad moldeable, voluble y oscilante del recuerdo. Toda nación, diría Renan, se funda en dinámicas de recuerdo y de olvido. Lo que constituye la identidad nacional no es solamente que tengamos muchas cosas en común, sino también que hayamos olvidado muchas otras. Y ese aforismo que Renan acuña en 1882, para mí es sumamente inspirador en tanto cuanto te permite entender la memoria colectiva no como un ente monolítico, no como una categoría eh, homogénea, sino que la naturaleza misma del pensamiento histórico te permite rastrear momentos de oscilación, momentos de auge, momentos de declive, momentos de olvido, momentos de recuperación, que es en estas dinámicas de olvido y rememoración en las cuales yo tiendo a redescubrir y viendo cómo se van redefiniendo, con qué énfasis, qué tipo de agencias van moldeando el recuerdo de la Guerra del Pacífico. Ese recuerdo bajo ninguna circunstancia es homogéneo ni es parejo. Ninguno de nosotros recuerda por los demás con la misma intensidad ciertos momentos siempre. Uno tiene momentos de mayor auge, otras veces se lo olvida. Hay momentos donde la memoria se activa. Eso que nosotros vivimos a nivel personal puede ser extensivo, mutatis mutandis, en términos más bien comunitarios. El primer momento de auge es justamente la inmediata posguerra, en esta idea donde Chile se piensa a sí mismo, efectivamente, de ahí el guiño con el título, como la Esparta americana, como una república sobria, frugal, eh, que además despliega todo ese conjunto de virtudes en la guerra. La experiencia de la guerra además marca la supremacía civil y bélica de sus ciudadanos. Y Chile piensa que con la ocupación de Lima en 1881 está en el momento culmine de su grandeza. Dicho en términos de razonamiento histórico, los chilenos piensan que en su devenir, en su trayectoria como república, nunca han sido más grandes que en 1881. Hasta ahí la guerra se recuerda con mucho orgullo, de manera muy espontánea. Tiene, por supuesto, énfasis distintivos, pero después de 1891 uno puede descubrir que la intensidad del recuerdo tiende a disminuir. Por supuesto, no es que desaparezca del todo, no es que el país haya caído en una amnesia colectiva, pero claramente la intensidad se diluye la potencia de ese recuerdo en un contexto político, social y cultural que está asignado, la historiografía lo llamaría el parlamentarismo a la chilena, el recrudecimiento de la cuestión social, cierta oligarquización del país, que tienden a poner al país bajo el manto del discurso de la decadencia. Fuimos grandes en 1881, pero hacia fines de siglo comienza a extenderse este relato autoflagelante sobre que ese país que fue grande entró en decadencia. Y en torno al centenario, particularmente muy intenso en torno a 1910 y el momento de mayor intensidad, yo lo tiendo a subrayar lo que es la década de 1920, ahí se retoma con fuerza el imaginario nacionalista chileno. Ahora, la intensidad, los actores
y la dimensión ideológica de esa recuperación difiere significativamente del primer momento. El primer momento tiende más bien a ser espontáneo, fruto de las agencias oficiales del recuerdo, pero este revival de la memoria de la guerra está impulsado ya en el inicio del siglo XX por el nacionalismo, que es fuertemente mesocrático, tiene una enorme presencia en los sectores medios, que es fuertemente crítica de la clase dirigente, que piensa que se ha corrompido con la riqueza del salitre, que es particularmente intensa en las ligas patrióticas, en la sociedad civil, en los círculos de profesores, que parten de esta estructura triádica que le es típica del nacionalismo. Esto es la invención de una edad de oro, un momento de grandeza nacional, que en general tiende a ser fabricado desde la experiencia de la nostalgia. Bauman hablaría de retrotopía, la configuración de una edad de oro que no está ya en el futuro, sino más bien está en el pasado, un presente que tiende a pensarse como decadente, y el esfuerzo por restablecer la grandeza perdida a través de la recuperación de aquellas virtudes que, en la lógica de los contemporáneos, forjaron la grandeza nacional. De manera tal que ese recuerdo de la guerra es mucho más intenso para la generación que no padeció la guerra del Pacífico, pero que en cierto sentido también funciona con una articulación de memoria, este diálogo intergeneracional, para el cual los círculos de veteranos me parece que van a cumplir un rol fundamental, en tanto como aparece en la literatura de la época, reliquias vivas que además tienen una notable presencia mediática y que ellos mismos están particularmente interesados en que no se olviden las gestas de 1879. Entonces, una nueva generación que apele ese pasado para restablecer la grandeza nacional, la generación que padeció la guerra, que está particularmente interesada en que no se olvide ese recuerdo, y ahí hay un momento de confluencia que además es atizado por esta inminencia del famoso plebiscito que nunca se realiza para dirimir la cuestión de Tacna y Arica. Entonces, si hay un momento donde el nacionalismo es una ideología dominante, masiva y hegemónica, es justamente en la década de 1920. Y me parece a mí, el contexto que significa un momento de mucha intensidad del recuerdo de la Guerra del Pacífico, donde me parecería que la producción, la fuerza de las conmemoraciones que se van inventando, incluso llegan a eclipsar el momento inmediatamente posterior a la guerra. Son estas estas paradojas de estas dinámicas de recuerdo y olvido típicas de la memoria colectiva. Sí, que me parece muy interesante este segundo ciclo de auge que, bueno, quizás hacia el final de la entrevista vamos a volver a eso, pero quizás regresemos un poco a este momento de la posguerra inmediata, cuando comienza a elaborarse un poco este relato de la guerra, ¿no? Usted en su libro, al inicio, el capítulo 1, habla acerca de cómo los historiadores comienzan a elaborar estas narraciones acerca de la guerra, ¿no? Y estamos pensando siglo XIX, final del siglo XIX, un momento en el cual la historia comienza a profesionalizarse como disciplina en Europa. Acá en América también existen historiadores, pero que están comenzando a pensar un poco en el método histórico, en el trabajo de fuentes, y bueno, encontramos, por ejemplo, a historiadores como Vicuña Maquena, como Barrios Arana, que escriben obras importantes, que buscaron pues legitimar una cierta narrativa imparcial, documentada, profesional, ¿no? Del conflicto, claro, entendiéndolo dentro de su contexto. Y en ese sentido, ¿podría comentarnos un poco acerca de los procesos escriturales de estos historiadores en relación con cómo entendían ellos la profesionalización de la disciplina histórica en Chile entre fines del 19 e inicios del 20? Sí. Es interesante porque la Guerra del Pacífico coincide con un momento de profesionalización y masificación de la disciplina histórica. En general, la historia de la historiografía chilena tiende a inscribir los orígenes del oficio con la inauguración de la Universidad de Chile en 1842 y los discípulos de Andrés Bello. Sin embargo, medio siglo después, la historiografía chilena está en un momento de profesionalización muy, muy sofisticado, muy a caballo. De ahí que no es inocente que los dos
historiadores más importantes del siglo XIX se hayan dedicado a escribir sobre la guerra del Pacífico contemporáneos a la guerra. Esto me parece muy interesante destacarlo y que no es para nada anodino. Eric Hobsbawm, siempre me gusta esta frase afirmada que los historiadores somos al nacionalismo lo mismo que los productores de amapola a los consumidores de heroína, les suministramos la materia prima. Y esa conciencia de suministradores de la materia prima para el relato nacional la tiene en particular Benjamín Vicuña Maquena. Benjamín Vicuña Maquena es probablemente el más prolífico escritor en cualquier género escritural que se pueda pensar en Chile. Tiene una capacidad de trabajo incombustible. Y termina una campaña y Benjamín Vicuña Maquena ya tiene una historia de la guerra. Termina la campaña con Angamos, ya está la historia de la campaña de... Termina la campaña de Tarapacá, ya está la historia. Termina la campaña de Arica y al mes ya está circulando en las librerías y son éxitos de taquilla además. Termina la ocupación de Lima y 2 meses después ya está disponible la historia de la campaña. Y que tiene que ver con que Benjamín Vicuña Maquena en particular fue el primer historiador que pudo escribir y solo vivir de la escritura de la historia. Esto me parece que es un dato sumamente significativo, a diferencia de los historiadores de la República de las Letras latinoamericanas del siglo XIX que comparten sus oficios con otro tipo de labores, ya sean políticas, diplomáticas, representativas o educativas. Benjamín Vicuña Maquena es el único que puede sobrevivir de su propia producción histórica porque tiene una audiencia, tiene un público muy amplio, muy diverso, que anhela justamente sus últimas producciones. Entonces, Benjamín Vicuña Maquena tiene ese tipo de auditorio, ir defendiendo la legitimidad de la causa chilena frente al auditorio chileno. No sé, hay una expresión de Mariano Felipe Paz Soldán, que es el gran historiador peruano contemporáneo de la guerra, que se mofa de Benjamín Vicuña Maquena y los historiadores chilenos de que termina una batalla y el día después ya están publicando un libro sobre los sucesos sin ningún tipo de distancia crítica. Benjamín Vicuña Maquena cumple un rol fundamental en el sentido de acercar la estructura narrativa de la guerra al auditorio chileno. Diego Barros Arana es el único caso en el cual se podría decir que se trata de una historia oficial de la Guerra del Pacífico, porque está financiada con cargo a rentas públicas, es una encomienda oficial del Estado que haga una visión de Chile, pero para justificarlo, ya no ante el auditorio interno, sino ante el auditorio internacional. De hecho, primero se publica en francés y después se traduce acá. Y Diego Barros Arana después, entre 1886 y 1907, va a escribir su monumental Historia de Chile de 16 volúmenes. Hay otro historiador muy importante, que hasta el día de hoy es probablemente el más leído, sin que se le den los créditos, que es Pascual Ahumada. Pascual Ahumada, también en la inmediata posguerra, se dedica a recopilar los documentos de las tres naciones. Hasta el día de hoy, cualquier historiador que intente siquiera aproximarse a la Guerra del Pacífico no puede eludir la obra de recopilación monumental de Pascual Ahumada. Y Pascual Ahumada, con ese típico tufillo ranquiano del siglo XIX, dice, mira, la historia de la guerra imparcial ustedes la van a encontrar en estos documentos. Y con esos materiales, ya en el siglo XX, se va a abrir paso a otra generación de historiadores que van a tener otro tipo de audiencias, para los cuales el registro de la escritura de la historia también va a ser distinto y probablemente el caso más paradigmático y notable va a ser el de Gonzalo Bulnes. Al día de hoy, uno de los más importantes historiadores de la Guerra del Pacífico, con independencia de la nación con la cual uno esté mirando este tema. Entre 1911 y 1919 publica su trilogía Guerra del Pacífico. Y es sumamente interesante por varios sentidos. Primero, que es un éxito de ventas, pese a que cada volumen tiene 600 páginas, es decir, y muy bien fundamentado con una pesquisa en archivos diplomáticos de primer orden. No son panfletos escritos a la rápida, sino que con todas las reglas del oficio. Eso es lo que hace Vicuña Maquena, eso es lo que hace Barros Arana y eso es lo que reproduce también Gonzalo Bulnes. Sin embargo, la inspiración o la propuesta de Gonzalo Bulnes es, por supuesto, defender a Chile frente a la expectativa del diferendo de Tacna y Arica, pero al mismo tiempo recordarle a esta nueva generación de chilenos que en este momento como de declive de la identidad nacional, de este momento de
de cuestionamientos hacia, o de pérdida más bien, de aquellas virtudes que nos hicieron grandes, es la memoria y la relectura de ese pasado. Es un espejo que nos debería inspirar, que nos debería alentar para volver a ser grandes, para volver a ser grandes de nuevo. Ese es como el leitmotiv que cruza la narrativa de Gonzalo Bulnes. Y Gonzalo Bulnes va a definir la gran explicación de por qué Chile derrotó a Perú y Bolivia, es que Chile tenía una institucionalidad, una sociedad civil, una sociedad política mucho más estable que Perú y Bolivia. La razón del éxito de Chile, además de las virtudes guerreras de sus hijos, tenía que ver con la solidez de sus instituciones. Hay que recuperar entonces la solidez de las instituciones y hay que volver a hacer a Chile grande de nuevo, que es un discurso que, insistiría, es muy hegemónico, muy sistemático, muy dominante a inicio del siglo XX y que Gonzalo Bulnes, desde ese registro en particular, plantea que si queremos entonces recuperar esas virtudes, mirémonos en aquel espejo idealizado que constituyó la grandeza de Chile, que fue la Guerra del Pacífico. En ese sentido, el rol, la función social de la historia, como podríamos llamarla, tiene que ver con retemplar el civismo de los ciudadanos a través de una suerte de pedagogía nacionalista que galvanice el orgullo nacional que el mismo historiador percibe que está un poco de capa caída. Y que de paso, como usted menciona, también termina siendo un éxito de ventas y que también implica, y que sea un éxito de ventas también en cierto modo implica que es una sociedad que tiene dinero para poder comprar los libros o para poder comprar los folletines y que es una sociedad que lee, o sea, que tiene índices de alfabetización relativamente altos y que permite que esos autores justamente puedan también vivir de sus escritos, entonces ya se independiza un poco esa esfera del escritor, ciertos artistas, ¿no? Claro. Como se menciona, ¿no? Bueno, justamente hablando de temas de artes, ¿no? Sin duda este desarrollo tecnológico que va a haber entre el 80 y el 20 hace que Chile ingrese en la modernidad, en lo que es esta sociedad un poco, digamos, si entendemos modernidad como acceso a bienes de consumo, como libros, fotografías, cine, que usted menciona en el libro que usted analiza. eh, bueno, en ese capítulo de la cultura visual de la guerra me pareció muy atractivo porque justamente hay algunos elementos que me llamaron la atención, ¿no? Por ejemplo, el tema de las caricaturas, de las ilustraciones editoriales, ¿no? Nos muestran un poco cómo estos profesionales van saltando un poco de la pintura, de la caricatura, a las ilustraciones más editoriales, eh, van entendiendo cómo funcionan las nuevas tecnologías. Y en el caso del cine, me pareció curioso cómo hay obras, por ejemplo, como El Jirón de la Bandera, ¿no? De 1910, que luego llega a ser adaptada como película, como la película Todo por la Patria, ¿no? En 1917, si no me equivoco. ¿Podría comentarnos un poco acerca de esta película que es como el hit, ¿no? El hit taquillero de ese entonces y cómo se relacionaría con el nacionalismo chileno de ese entonces? Sí, uno de mis capítulos, no sé si favoritos, pero de los que más disfruto es el de la cultura visual de la guerra. En general, porque los historiadores tendemos a ser un poco perezosos al tratar las imágenes. Es decir, pensamos que las imágenes son ilustraciones, como si no tuviesen una propia historia, una propia tensión entre los comitentes, como si no tuviesen una función pública, como si no circulasen de determinada manera, como si todas respondiesen al mismo tipo de auditorio. Entonces, lo que yo intento hacer en ese capítulo es decir, mira, la guerra no solamente se expresa en la masa de escritos que inunda, no solamente en prácticas rituales y conmemorativas, sino también en las imágenes que las personas consumen sobre la guerra. Y esto es muy interesante porque nosotros estamos saturados de imágenes. Nuestra generación y nuestro mundo probablemente estemos invirtiendo los términos que habitualmente habían caracterizado la civilización humana, acostumbrados a la lectura de textos y ahora la estamos reemplazando por imágenes. Es decir, es mucho más fácil para un nativo digital, para un adolescente,
entender y consumir información a través de imágenes que a través de texto. Los textos tienden más bien a no entenderlos porque partió de una premisa de alfabetización a través de la imagen. Y sin embargo, nosotros no somos conscientes de ese poder performativo que tienen las imágenes, sobre todo para un elemento que me parece clave, que es cómo acercar visualmente la guerra a un auditorio que está a miles de kilómetros de distancia de donde se libra efectivamente la guerra. Cómo los chilenos imaginan la guerra a distancia. Cómo es Lima. Cómo es el rostro de Arturo Prat. ¿Cómo habrá sido la...? Entonces, no basta con la narración, porque en ese momento de la guerra ya están las implementaciones técnicas en el campo de la modernización de las comunicaciones que te permite acompañar, por ejemplo, las portadas de los diarios con grabados de fotografías. Es una guerra que además se reportea fotográficamente en el terreno de los hechos, donde la ilustración tipográfica tiene un rol fundamental, no solamente en Chile, en Perú también, sino que además en el cambio de siglo hay una expansión del mercado de las imágenes a través de la ilustración editorial que se caracteriza por esta intermedialidad. Cualquier, no sé, colega o historiador o interesado en la historia del Perú que a inicio del siglo XX haya abierto, no sé, Variedades o Mundial, que son las grandes revistas peruanas magazinescas de inicio del siglo XX, verá esta intermedialidad, texto e imagen, texto, imagen, texto, imagen. Entonces el refuerzo iconográfico del discurso visual es fantástico. Y muchas veces la imaginación que nosotros tenemos de los fenómenos históricos responden justamente a esa mediación pictográfica de este tipo de artistas. Es lo que aparece en los libros de escuela, y las láminas que adornan nuestros salones de clases. Es la imagen, no sé, probablemente ningún peruano podría pensar en Bolognesi sin referirse al cuadro de Lepiani sobre el último cartucho. Es repetido hasta el hartazgo, no solamente a través de la pintura histórica, sino sus versiones en versiones de magazines, en numismática. Insistiría en esa centralidad de la imagen que a veces nosotros los historiadores tendemos a perderla de vista por nuestra predilección por los documentos escritos. Dicho eso, esta multiplicación y modernización del consumo de imágenes tiene una característica notable que cambia también la forma de consumir imágenes con la aparición del cine a fines del siglo XIX. A inicio del siglo XX el cine está totalmente masificado, no solamente en Chile, sino también en América Latina, y en torno al centenario comienza la apuesta de generar el propio cine criollo, cine chileno con autores chilenos, pero sobre todo con guiones chilenos. Y tiende a irle bastante bien porque ese tipo de cine conecta con estas audiencias que están deseosas de ver la chilenidad expresada en la pantalla grande. Hasta que en algún momento un estudio cinematográfico dice: lo que más vende en Chile son las películas de argumento nacional, que tienden a exaltar lo propio. Películas de tipo criollistas, películas de tipo histórico, pero no tenemos ninguna historia de la Guerra del Pacífico y la Guerra del Pacífico está como en su punto de mayor popularidad. ¿Por qué entonces no tomamos un libreto que en 1910 fue muy popular, El Jirón de la Bandera, y lo llevamos a la pantalla grande? Y así nace entonces la película que se llama El Jirón de la Bandera o Todo por la Patria. Tiene esos dos títulos, porque El Jirón de la Bandera, el libreto original, Todo por la Patria, es la adaptación cinematográfica, que en 1918 es un éxito de taquilla, pero formidable. En algún momento llegó a ser la producción más cara del cine mudo chileno. El ejército ofreció uniformes y sus propios soldados para recrear las escenas de la toma del Morro de Arica. Entonces había cierto apoyo oficial para socializar a la población desde este registro que me parece que es formidable por lo novedoso. Pero desafortunadamente, claro, la preservación de ese cine documental es muy frágil. Son altamente inflamables o combustibles. Cualquiera que haya visto Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore verá que esas cintas son muy inflamables, o Bastardos sin Gloria, verá que se prenden con una facilidad. ¿No? Entonces se quemó el estudio y se perdieron todas las copias. No hay forma de reconstruirla hasta el día de hoy. Creo que hay una copia que se salvó, pero nadie sabe dónde está. Pero sin embargo, uno tiene el libreto, tiene los fotogramas de la época, porque ya hay revistas de cine. Eso habla mucho sobre la modernización y de la cultura de masa. Esta capacidad de la guerra
no solamente de expresarse en aquellos escenarios convencionales, sino también enganchar en una creciente y masificada cultura de masas, que anhela justamente ver la guerra representada en este tipo de registro narrativo sumamente novedoso en términos de su formato, pero sumamente convencional en términos del mensaje. Exaltación de la grandeza chilena, el título es muy poco sorprendente del contenido, todo por la patria. La película termina con todo por la patria, viva Chile, y se entona el himno nacional ahí sobre la marcha. Entonces, esa, esa capacidad del nacionalismo en torno a la guerra de reproducirse desde distintas aristas, no solamente el más convencional que sería la historiografía, sino en todo este orden de cosas, desde los monumentos hasta las películas, desde los poemas hasta las memorias, es una de las cosas que me pareció particularmente fascinante de este momento, que insistiría, coincide con la modernización, una cultura de masas, pero también con un público dispuesto a consumir relatos de guerra en torno a otros soportes. Ujú. Y bueno, ahora que justamente mencionabas el tema de los monumentos, quizás sería interesante hablar de lo que tú denominas los lugares de memoria. Bueno, digamos, tomas el concepto de Pierre Nora de lugares de memoria para poder hablar de monumentos, de cómo se aprovechan algunos espacios públicos o se disputan espacios públicos, digamos, para establecer determinadas memorias. Quizás no solamente, porque creo que ese es uno de los puntos fuertes de tu libro, ¿no? Porque dices que no solamente es el Estado chileno quien, digamos, determina, establece una memoria oficial de la guerra, sino que también son actores de la sociedad civil quienes también tienen intereses particulares que a veces disputan, proponen memorias específicas que a veces son ya luego oficializadas por el Estado chileno. No sé si podrías, digamos, desarrollar un poco más este argumento con algunos ejemplos, quizás. Sí, en términos interpretativos, esta es una de las tesis que me parece fuertes del libro. Hay cierta tendencia analítica muy instalada en el campo de las ciencias sociales. Yo tiendo a pensar que por distorsiones ideológicas, por pereza analítica, por cierta inercia, por cierta falta de investigación empírica, o la suma de todos ellos, que tiende a leer los procesos de formación nacional como mera imposición de un relato desde el Estado que básicamente todos los sectores de la sociedad consumen acríticamente. Es decir, son todos pasivos y básicamente el Estado impone una versión de la historia oficial. Sin embargo, cuando uno comienza a hacer el trabajo empírico, efectivamente, de dónde surge el financiamiento, de dónde surgen las ideas, de dónde surgen las agencias para la construcción, por ejemplo, de los monumentos, descubre que el proceso es exactamente el inverso. De todos los monumentos de la guerra, probablemente el único que se financia, y ni siquiera exclusivamente con fondos estatales, es el monumento a la Marina Nacional que homenajea a Arturo Prat en Valparaíso. Digamos, el Estado es el que tiene el papel de contactar a los artistas en Europa, pero el financiamiento se sostiene en torno a erogaciones populares, a suscripciones populares. Eh, y todos los monumentos que he podido rastrear, la mayoría reproduce ese patrón, financiamiento popular, eh, y el Estado termina plegándose y validando agencias que surgen desde otros sitios. Lo que pone en evidencia, uno, que el nacionalismo es un tipo de discurso mucho más arraigado y mucho más autónomo de lo que uno podría sospechar, que en general este momento histórico coincide con lo que la literatura mucho más, buena parte de mi carrera la he dedicado al estudio académico del nacionalismo, coincide con lo que la literatura llamaría nacionalismo banal. Nosotros a veces pensamos que el momento de formación nacional es el momento inicial, pero ¿qué pasa cuando las naciones ya están formadas y ya funcionan con cierto piloto automático, por así decirlo? Ese nacionalismo banal presupone que el discurso en torno a la nación está lo suficientemente socializado para que los productores de la idea nacional vengan desde otros lugares distintos al aparato estatal. Y al mismo tiempo permite ver que hay posibilidades de relectura de la nación que, si bien no son necesariamente contestatarias o divergentes al
propósito estatal, sí tienen agencias y narrativas propias. Por ejemplo, buena parte de los monumentos en torno a la guerra construidos en torno al cambio de siglo son monumentos financiados casi íntegramente por comunidades locales. Entonces la guerra, se piensa que la guerra efectivamente es una gesta colectiva de la cual estar orgulloso, pero cada comunidad local piensa que nosotros tuvimos una especie de granito de arena en este triunfo épico y por lo tanto nosotros vamos a homenajear a nuestro batallón, es lo que hace la gente de Copiapó cuando homenajea al batallón Atacama, financiado totalmente por los vecinos de Atacama, y que ellos dicen nosotros vamos a exaltar a nuestra provincia, no a la nación, o después comienzan a homenajear al héroe más importante de la provincia. Y eso no tiene que ver con una lectura estatal, tampoco es necesariamente divergente, pero sencillamente es esta idea de afianzar el orgullo local en esta gesta colectiva, cada uno como tomando un retazo de esta gloria compartida. Y eso es lo que hacen los lugares de memoria. Los lugares de memoria son espacios que tienden a cristalizar el recuerdo a través de ciertas, no solamente a través de pero primordialmente a través de estos espacios que buscan, perdóname la redundancia, espacializar la memoria. Y entonces cada institución tiene su propia agenda, a veces divergente, a veces convergente. Entonces la iglesia, por ejemplo, en un Chile que 2 años después de la toma de Lima se van a sancionar las leyes laicas, las primeras que manifiestan este quiebre entre Estado e Iglesia, va a decir, bueno, si nosotros ganamos, ese es un discurso que Carmen Maqueboy ha estudiado muy bien, si nosotros ganamos fue por la intervención divina, porque Dios así favoreció la causa nacional, entonces vamos a crear nuestro propio lugar de memoria que refrende ese discurso, entonces van a ser el templo de la gratitud nacional, para reivindicar espacialmente ese tipo de discurso. Pero es la iglesia la que tiene esa agencia. Bueno, historiadores se pliegan como Benjamín Vicuña Maquena. Después el ejército va a decir, nosotros también tuvimos gran parte en este logro, entonces nosotros vamos a crear nuestro propio museo para guardar en términos de cultura material los vestigios de la grandeza nacional, pero que más bien tiene que ver con una instancia de autoexaltación de la institución castrense, en tanto creen los mismos militares, ellos son los depositarios de la grandeza nacional. Y así, son distintas agencias que van convergiendo. Después las ligas patrióticas, por ejemplo, ya muy importantes en la zona del norte de Chile, en Tarapacá y en Arica, van a ser las principales involucradas en la erección de monumentos en torno al centenario. A Prat, a Eleuterio Ramírez, hay proyectos de hacer un monumento en el Morro de Arica, se cae el proyecto, pero ponen un monumento de Benjamín Vicuña Maquena, muy interesante, un monumento a los pies del Morro de Arica, porque en 1880 Benjamín Vicuña Maquena tuvo un discurso muy interesante que decía, no soltéis el morro. Entonces, pero eso está instalado ahí por acción de las ligas patrióticas nacionales, que son estas organizaciones de la sociedad civil eh, fuertemente comprometidas en estas políticas de nacionalización de la frontera. Entonces, tal como tú lo dices, si uno va mirando caso a caso, va descubriendo que bajo ninguna circunstancia, y ni siquiera mayoritariamente, el Estado es el que construye estos relatos nacionales. Surgen desde otra agencia y el Estado termina validándolos en tanto cuanto le parece que le hacen sentido a su discurso más amplio. Y bueno, dentro de estas figuras, bueno, claro, tanto están los monumentos, digamos, el Estado chileno también va a construir durante la Guerra del Pacífico este panteón heroico, tanto de héroes, bueno, héroes mártires, pero también por ahí van a haber figuras que sobreviven, como Baquedano, quizás vamos a hablar de Baquedano un ratito, pero tanto héroes individuales como héroes colectivos, ¿no? Entre los héroes colectivos están, bueno, los héroes de la Concepción, por ahí algunas mujeres soldados, algunas con nombres individuales, pero también está la figura del roto chileno que tú en otras entrevistas has mencionado que, y bueno, enfatizas en el libro esta idea de que el roto chileno va, digamos, a adquirir pues como una suerte de buena o una mejor, va a ser mejor visto a partir de esta guerra del Pacífico, pero que la memoria chilena como que va a buscar retrotraer esta idea heroica del roto chileno hacia la década del 30, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué crees tú que la memoria chilena va a buscar eso? Va a buscar siendo que el roto chileno recién es en la guerra del Pacífico que
tiene este, se adhiere a la guerra, combate en la guerra, tiene esta actitud heroica, ¿por qué se busca retrotraer ese carácter heroico 50 años atrás? ¿Cuál sería como que esa intención? O sea, Mm. tendría que ver quizás con proyectos de estandarización, una suerte de tipo nacional, quizás para reducir conflictos sociales o de clase. ¿Habría algo de eso? ¿O cómo lo Yo ves tú? tendería a responder eso en tres niveles. La primera de ellas es que efectivamente hasta 1879 roto es un epíteto denigrativo. Habla de los sectores populares en un sentido de clase social popular, de los sectores plebeyos, pero al mismo tiempo es un sinónimo hasta el día de hoy en nuestros modismos chilenos, que habla de personas mal educadas. Eh, no seas roto es un insulto. Y hasta 1879 esa era la carga valorativa de ese concepto. Pero en 1879, a propósito de la amplísima movilización social para justamente llenar los cuadros expedicionarios que van a combatir al norte, hay un momento donde se comienza a exaltar la nación en armas. Y entonces el roto, sobre todo después de la campaña de Tarapacá, pasa de este icono de clase o este epíteto denigrativo a ser pensado como un ícono bifronte, yo lo llamo, que es un icono de clase, representa al bajo pueblo chileno, pero al mismo tiempo, y esto me parece que es particularmente relevante en esta conversación, un icono racial, para oponerse racialmente al mestizaje, llamaríamoslo así, inorgánico que existe en Perú, esta especie de mezcolanza racial con chinos, con negros, con afrodescendientes, con indígenas y con cholos. Cholos versus rotos, ahí estaría la, el antagonismo. Ahora, ¿dónde surge esta especie de confusión histórica? Yo que he estudiado la guerra contra la Confederación, me puedo asegurar que existiendo el concepto de roto, que se ocupa desde la colonia, al menos son las primeras invocaciones, nunca antes se habló de roto chileno en torno a la guerra de Confederación. No aparece el vocablo bajo ninguna circunstancia. Y esto habla de dos cuestiones. Por una parte, del papel central de los monumentos, de los cuales hemos venido hablando para fijar y moldear los imaginarios históricos. Sencillamente esa confusión obedece a que los vecinos del barrio Yungay querían hacerse cargo de una promesa de un monumento surgido en 1839 para exaltar la victoria en Yungay. El barrio se llama así en honor a la victoria allá del 20 de enero de 1839 en Perú. Y ellos piden un monumento, que es una alegoría de la República, muy convencional, y se les da un monumento, se les niega el monumento que ellos quieren y se les da este monumento al soldado popular, un monumento de Virginio Arias que se llama Un soldado chileno. Bueno, dicen ellos, es mejor tener en la plaza un monumento a no tener ninguno, pero a partir de ahí, en el barrio Yungay comienza a celebrarse el Día del Roto chileno. Y por esta suerte de fijación de la sinonimia roto chileno con Yungay, comienza a retrotraerse la historia hacia atrás esto es el poder del monumento en términos de fijación. Pero hay otra hipótesis, que yo he subrayado en otros trabajos, que sugiere que como el roto chileno es un icono tan espontáneo, tan funcional, pasa de ser un epíteto, un insulto, a ser ahora somos todos rotos y qué orgullo ser roto chileno, hay que intentar, todos los símbolos históricos tienden esta tendencia a estilizar retrospectivamente la narrativa hacia atrás, para que no evidencie justamente su carácter contingente, fabricado, inventado, reciente. Dicho en otros términos, esa retroproyección de la genealogía del roto 50 años atrás es un ejercicio de invención de la tradición, parafraseando el título de Hobson y Ronger. Esto es cosas que son muy frescas y por lo tanto muy contingentes de fabricación tan reciente que para encubrir esa noción de fabricación o de invento, se le inventa un linaje que haga parecer como natural. Siempre el roto chileno fue el garante de nuestras victorias, siempre estuvimos orgullosos de que nos llamasen rotos los peruanos, pero en realidad eso forma parte de este tipo de sinergia. Por una parte, de la importancia de los monumentos, la fijación de los discursos históricos y este proceso de invención de la tradición para retrotraer e inventarse un linaje mucho más amplio que
maquille que eclipse el carácter de invención reciente de la verificación del roto. No te escucho. No, interesante lo que mencionas, lo que mencionas acerca de la importancia de los monumentos y cómo pueden justamente retrotraer algunas nociones. Bueno, hemos estado hablando acerca de algunos héroes, de la creación del panteón heroico, de estas figuras, de estas figuras colectivas, pero quizás, ¿qué pasa con los sobrevivientes de la guerra? ¿Qué pasa con los lisiados? ¿Qué pasa con las viudas? ¿Qué pasa con aquellos que, digamos, soldados que quizás luego terminan quejándose o terminan, como en tu último capítulo, escribiendo literatura testimonial? ¿Qué nos dice, digamos, cómo es su día a día de ellos y qué nos dice ese día a día, un poco quizás a veces olvidados, acerca de las políticas de memoria o quizás podríamos llamarnos hasta qué punto reparación o reconocimiento por parte del Estado chileno a inicios del siglo XX? Es una muy interesante pregunta. Hay, para variar, como buen historiador, hay que responderle en varios niveles. Efectivamente, hay algunas políticas de reparación del Estado, pero que están restringidas específicamente a los lisiados. Específicamente los lisiados, esto lo ha documentado muy bien un historiador chileno, Carlos Méndez Notari, específicamente para aquellos que han perdido no sé, miembros, piernas, brazos, y han quedado incapacitados del trabajo. Para ellos el Estado les da una pensión y al mismo tiempo les asegura una prótesis. Para el resto se les pagan lo adeudado en términos de salarios, algún tipo de recompensa simbólica como una medalla, pero no mucho más. Y a fines del siglo XIX y a inicios del siglo XX comienza a implementarse un movimiento asociacionista de parte de los propios veteranos, en clave de estas sociedades de socorros mutuos tan típicas en América Latina, donde los propios veteranos, conscientes de la fragilidad de sus recursos económicos, comienzan a crear sus propios hogares de veteranos, sus propios centros de camaradería de veteranos, no solamente para atenderse en medio de las precariedades de la vida, sino también son comunidades de recuerdo en torno a la guerra. A veces tendemos a pensar en este tipo de asociacionismo solamente como con el fin paliativo de cierta precariedad social, que efectivamente la tienen, pero al mismo tiempo ninguno de ellos reniega del triunfo de la guerra. Eso es lo que me parece más fantástico, fascinante. En algunos casos comienzan a instalar el discurso de haberse sentido desplazados, de que ellos ganaron territorios riquísimos y el Estado no ha estado a la altura para responder, para pagar pensiones o montepíos que estén a la altura de la enorme riqueza que ellos ganaron con su propia sangre. Es un discurso muy instalado. Pero ellos nunca reniegan y jamás reclaman vergüenza sobre aquello que aconteció. Al contrario, se sienten sumamente orgullosos y son los principales interesados, más allá de conseguir retribuciones monetarias, son los más activos agentes en recuperar el legado de la memoria. Ellos mismos tienen conciencia de haber sido protagonistas del momento estelar de la República y ellos no quieren que eso pase. Y por lo tanto, hay campaña para que los veteranos vayan a los colegios a darles charlas patrióticas a los estudiantes. En cada conmemoración de la guerra, ahí están presentes. Entonces, a inicios del siglo XX hay un boom de literatura memorialística donde los propios escritores, donde los propios soldados se convierten en algunos casos en bestsellers de la época. Esta idea de que se está perdiendo la memoria de la guerra, nosotros somos portavoces y testigos de un momento estelar, nosotros entonces tenemos que comunicar a las generaciones nuevas cuáles fueron las virtudes que nos hicieron grandes. Pero en general esto es interesante porque nosotros tendemos a pensar la guerra moderna desde la perspectiva del estrés, del trauma, de la pérdida, um, y nos cuesta conectar con la guerra en tanto experiencia de plenitud, experiencia que confiere sentido. Para los círculos de veteranos la guerra les confirió sentido. Nunca antes se sintieron más plenos, nunca antes se sintieron más integrados a un colectivo que en ese momento histórico. Y ellos reivindican esa sensación de orgullo. Claro, como nosotros estamos llenos de películas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, siempre, o Vietnam, siempre es el trauma, siempre es el estrés postraumático, y nos cuesta conectar con esta idea de
la reivindicación del orgullo, de haber sido pleno, de la guerra como generadora de sentido, sentido de pertenencia. Está lleno de narraciones donde los veteranos reivindican su lugar destacado, prioritado en este momento de grandeza nacional. Claro, algunos denuncian lo que se tiende a llamar el pago de Chile. Esto es, exaltados en el momento de la victoria, pasan los años y fueron olvidados. Pero nunca hay un discurso crítico de la guerra, nunca hay un discurso de, muy pocos he encontrado, de desazón en torno a la guerra o de descreimiento en torno a la guerra. Hay discursos que, claro, en las primeras memorias de guerra son sumamente interesantes, ver cómo mientras más cerca tú estás de la experiencia de guerra, la experiencia de la guerra tiende a ser mucho más cruda, menos épica y narrada en lo humano, demasiado humano que es la guerra, desprovista de brillo. A medida que avanza el tiempo, la literatura de veteranos tiende a ser presa de lo que Bourdieu llamaba la ilusión biográfica, esto es la estilización retrospectiva de la guerra como experiencia galvanizadora y como experiencia épica. Las primeras memorias tienden a hablar de los horrores de la guerra o del sinsentido de la guerra, incluso reivindicando la importancia de que Chile haya ido a la guerra y haya ganado. Dicen, bueno, en el campo de batalla la carnicería y las atrocidades son así. A medida que avanza el tiempo, esa estilización de la violencia es mucho más marcada. Pero yo reivindicaría que, en grosso modo, los veteranos tienden a sentirse orgullosos de esa gesta épica y reivindican la guerra en tanto experiencia límite de plenitud de sentido. Muy bien. Y quizás para terminar una última pregunta ya, que podríamos quizás también, a ver si la relacionamos un poco con el presente, ¿no? En la introducción usted menciona que el nacionalismo de la década de 1920 adquirió un tono marcadamente castrense y militarista, ¿no? Con las Fuerzas Armadas como únicos guardianes de esa grandeza nacional. Al mismo tiempo, cuando hablaba de la creación del Panteón Heroico, usted mencionaba que la figura de Baquedano, recién su heroificación se llega a dar hacia la década de 1920, justamente en medios militares. ¿Hay alguna relación entre este discurso histórico de recuperación de la memoria de la guerra y de las grandezas bélicas con ciertas afinidades, simpatías o ansiedades que podrían enlazarse con lo que estaba ocurriendo en Europa, con el fascismo italiano, con algo similar a eso o todavía no? Y, sí. Sí, todavía no, pero todo nacionalismo es marcadamente belicista. Eso es un timbre de época en el cambio de siglo. De hecho, en otros términos, el siglo XX coincide, tanto en Chile y en Perú, para hacer extensiva esta respuesta, con la implementación de la recluta forzosa. Esto es, servicio militar obligatorio. Esto es, la extensión del discurso belicista a todas las capas de la sociedad. Y eso supone la implementación de rituales, que yo lo he investigado en perspectiva comparada del juramento a la bandera, por ejemplo. Es decir, que hay un nacionalismo muy marcado, que está en su momento de mayor auge en las primeras décadas del siglo XX, no solamente en Europa, sino también en América Latina, y que ese nacionalismo es fuertemente belicista. No hay ningún tipo de anomalía en ese sentido. En lo que habría anomalía, y por eso parto en la introducción del libro así, es que, claro, uno puede entender por qué en el inicio del siglo XX la apología de la guerra era muy importante, por qué para esta generación de los 1920, donde el nacionalismo, que es fuertemente racialista por un lado, pivota sobre la categoría de raza, que es fuertemente belicista en tanto cuanto cree que el ejército concentra las virtudes morales de la patria y que además tiende a ser por lo mismo filo expansionista, la idea de reivindicar tierras irredentas que antes nos pertenecieron o expandir el territorio de la nación, y que se contrapone frente al discurso más bien de solidaridad, más bien que es antagonista con nuestros vecinos. Todo el cambio de siglo en América Latina funciona así el nacionalismo. También nos permite entender cuánta distancia hay en el siglo XXI con la hegemonía de ese discurso en torno a la nación.
De hecho, en otros términos, para un chileno medio le cuesta enganchar nuevamente con este sentido de superioridad racial, superioridad militar, grandeza nacional, expresada sobre todo en la instancia de la guerra, cuando el último conflicto que vivió Chile fue exactamente hace casi siglo y medio. En unos años más se van a conmemorar el sesquicentenario del inicio de la Guerra del Pacífico y esa fue la última guerra internacional de Chile. Cuesta con este cambio generacional, cambio de varios folios, ver hasta qué punto el discurso de la nación puede seguir pivotando sobre ese tipo de elementos. No significa, y esto me parece que es muy interesante, en cada comentario que yo hago en YouTube, es interesante ver los comentarios abajo, me encanta, porque muestra esta diferencia entre la historia sobre el nacionalismo en perspectiva académica de lo que piensan los ciudadanos corrientes en los comentarios. Me encanta verlo como ejercicio casi antropológico, pero que permite entender que el nacionalismo también, uno, está más vivo de lo que uno podría pensar en términos de estos discursos que tienden a ser más bien cosmopolitas, más globalistas. La nación está lejos de haber desaparecido, solo que es capaz de migrar su repertorio de prácticas y de símbolos para volverlos contingentes. Bueno, tú lo sabes bien, la gastronomía. Poco uno podría entender del nacionalismo peruano prescindiendo de una variable que hasta hace, no sé, 50 años era totalmente impensada, la gastronomía. La marca Perú, en el caso chileno, el éxito económico, sobre todo de los 90, era totalmente impensado a inicios durante el siglo XX, durante el siglo XIX. El sentido de identidad chilena no estaba vinculado con la modernización económica. Ahora sí. Entonces, por un lado, un libro histórico sobre el nacionalismo y sobre las mudanzas de sus repertorios también te vuelve un poco más atento a ver qué discursos se han opacado, se han eclipsado, no del todo erradicado, pero cómo el nacionalismo tiene esta capacidad de reinventarse a través de otros espacios, a través de otro tipo de problemas y movilizar nuevamente, ya no tanto desde la lógica de la guerra, sino de otro tipo de orgullos para seguir siendo contingente y permanente. Sí, y quizás ya solamente como una suerte de cierre y, digamos, reflexión final, ¿cuál sería, para qué serviría estudiar la memoria, la identidad y el nacionalismo en estos contextos con algunos líderes políticos que expresan algunos discursos nacionalistas muy belicistas, muy virulentos, eh, como vemos en las noticias en estos días? Yo diría dos cosas, y esa es una de las conclusiones de mi libro, que en general las ciencias sociales tienen un problema con el nacionalismo, que tienden a mirarlo con cierto desdén. Esto es, asumir que como no tienen cierta sofisticación ideológica, se le ve con el desdén de una ideología que está condenada a desaparecer. Y cada vez que se piensa desde esa lógica del desdén, no son capaces de ponderar una dimensión importante del nacionalismo. Si el nacionalismo hasta el día de hoy es importante y es capaz de conquistar audiencias mucho más importantes de las que uno podría imaginar, es porque efectivamente el nacionalismo no es pura manipulación. Nosotros a veces pensamos en términos de alienación, de discurso oficial claro, que engaña, que somete, que se aprovecha de la ignorancia de las audiencias, de las masas. Y claro, desde esa perspectiva del desdén podemos entender poco y nada, me parece, del arraigo efectivo y afectivo del nacionalismo, salvo que lo tomemos en serio. El estudio académico del nacionalismo te permite tomarlo en serio. Sencillamente para comprender por qué, después de lo que se ha convenido en llamar la muerte de los metarrelatos, parece ser uno de los pocos metarrelatos, si no el único, que goza todavía de buena salud, pese a que se le ha pronosticado la muerte desde hace cientos y cientos de años. Siempre pienso en esta anécdota de Eric Hobsbawm cuando escribía Naciones y Nacionalismos desde 1780, si la memoria no me falla, lo escribió en 1989, donde él pensaba, claro, que ya era el momento de escribir sobre el nacionalismo porque estaba condenado a desaparecer. En la segunda edición de 1991 dice, no podría haber estado más equivocado. Claro,
con la desintegración de la Unión Soviética, con la guerra de los Balcanes, prueba que el nacionalismo estaba lejos de ser erradicado. Y cada vez que pensamos en estos discursos de restablecer la grandeza perdida, pensemos en Milei, fuimos una gran potencia económica, ahora somos un país pobre, recuperemos la grandeza cuando fuimos potencia mundial. Pensemos en Trump, Make America Great Again, fuimos gran potencia, estamos... Eso es como un eco del nacionalismo que más que pensar en la caricatura del líder demagogo que manipula, que en efecto lo tiene, la pregunta académica seria es ¿por qué ese discurso sigue teniendo arraigo afectivo y efectivo en torno a grandes capas de la población? Eso es lo que me parece fascinante del discurso del nacionalismo. Si lo sigo mirando con desdén, si sigo pensando en lógicas de pura manipulación, de pura dominación, de líderes carismáticos que engañan a masas ignorantes, voy a perderme probablemente el rasgo más fascinante del nacionalismo como problema y como ideología, que su capacidad de movilización e interpelación no radica tanto en su sofisticación ideológica, que no la tiene, sino en su capacidad de rearticulación y de aprovecharse, de pivotar sobre distintos elementos para movilizar afectivamente y emocionalmente a las audiencias. No sé si algún tipo de ideología en el siglo XXI, que haya surgido en el siglo XIX, ha tenido esa capacidad de reinventarse tanto como el nacionalismo. Y eso me parece que sería una invitación saludable de este libro. Hay que tomarse el nacionalismo en serio y dejar de mirarlo como un desdén. No estoy haciendo apología del nacionalismo, sino más bien lo que estoy diciendo es que es un problema histórico fascinante que hay que tomárselo en serio. No mirarlo con desdén como algo que está destinado a ser pasto de masas ignorantes y propio de líderes más bien carismáticos que engañan a las audiencias. Con esa perspectiva uno no entiende nada. Es miope a la fuerza de la evidencia y un historiador puede ser cualquier cosa menos inmune a la fuerza de la evidencia. ¿Le gusta esa evidencia o no le gusta esa evidencia? Eso es otra cosa. Bien, muchísimas gracias, Gabriel. Y con eso creo que podemos concluir la entrevista, animando a todos a que compren, a que puedan adquirir, si les interesó la entrevista, los argumentos, el libro La Esparta Americana, Memoria, Identidad y Nacionalismo en torno a la Guerra del Pacífico, publicado por el historiador Gabriel Cid, la cual pueden encontrar, bueno, en Chile pueden encontrarlo en varias librerías y en otros países pueden encontrarlo a través de la página de Busca Libre, les va a llegar a la puerta de su casa. Agradecemos nuevamente al profesor Gabriel Cid por su gentileza y por el tiempo para esta entrevista y nos encontramos entonces en una próxima oportunidad para una nueva edición de ¿Cómo lo hizo? Aquí en el Reportero de la Historia. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias, Luis, que estés muy bien. Un saludo. Igualmente.